básicamente a esta presentación quiero es como darle un enfoque muy desde las, diría yo, apreciaciones personales o construcciones académicas que he hecho al respecto. Obviamente sin dejar de lado, pues, como una breve contextualización del tema. Entonces, como ustedes pueden ver ahí en la presentación, la he titulado La guerra en Siria, pasado, presente y futuro. ¿Por qué? Porque es que lo primero que quiero decir es que llevo estudiando este tema, pues sobre todo de manera muy pormenorizada hace 2 o 3 años. Y mi tesis de maestría, ustedes saben que fue sobre este tema. Y aparte de eso, pues escribí un artículo al respecto y todavía le sigo haciendo seguimiento al tema. Y lo primero que les quiero decir es que la verdad, les confieso que todavía me es difícil entender entender lo complejo de este contexto. Es muy complicado entender este tema de Siria, de la guerra en Siria y del Medio Oriente en general. Yo creo que una persona se puede dedicar años enteros a estudiar esta zona del planeta o inclusive estudiar un solo país de esta región del Medio Oriente y nunca acabaría de entenderlo por completo. A mí me pasa lo mismo con Siria. Yo para mi tesis tuve que leerme cualquier cantidad de libros sobre el asunto y les confieso que todavía me es difícil entender eh, el, el, el asunto de Siria y la guerra de Siria. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que decir de la guerra de Siria es lo tremendamente compleja que es. O sea, es, es que ni siquiera uno debería hablar de la guerra de Siria, sino las guerras de Siria. Porque es ¿Desde, que, ¿cómo? desde qué periodo? No, las guerras, o sea, cuando me refiero a la guerra de Siria, pues de la que estamos viviendo, hablo de las guerras de Siria, quiero decir las guerras de Siria porque es que dentro del conflicto de Siria hay un montón de pequeñas guerras, digámoslo así. Así que de ese conflicto se desglosan un montón de pequeñas, pues, sí, como una especie de ramificación. Esto casi que es una hidra que dentro de un solo conflicto hay un montón de conflictos. Esto casi que coloquialmente se termina convirtiendo en la canción de Celia Cruz. Tongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé. O sea, es me atrevería a decir casi que todos contra todos. Obviamente hay unas alianzas y esto, pero es bien complejo entender este conflicto. Brevemente, pues como para contextualizar, hay aspectos que me parecen importantes para que miremos y es que ese tema de lo que yo llamo las guerras de Siria tiene mucho que ver con la distribución de la población. El 90%, 88-90% de la población de Siria son árabes, étnicamente árabes. El 10-12% son otras etnias no árabes, donde la mayoría de esas etnias no árabes son los kurdos, pero también están los asirios y otras turcómanos y otras pequeñas minorías. Entonces, este es lo primero. Y esto ya de por sí genera un problema por el mismo topónimo. Los kurdos, por ejemplo, no están de acuerdo con el nombre del país, porque el país se llama República Árabe Siria.
y los kurdos dicen, venga, y es que nosotros que venimos siendo acá, o incluso los pocos armenios, asirios, turcómanos o turcos, porque también hay sirios de origen turco. Ellos dicen, bueno, y nosotros en esta denominación de República Árabe de Siria, ¿dónde venimos eh, ubicados? Entonces, ya de por sí el topónimo, o sea, el nombre que se le da al país, genera problema. República Árabe de Siria. Por eso en mi tesis yo evité siempre llamarla República Árabe Siria y solo la llamaba Siria. Porque llamarla República Árabe Siria ya de por sí generaba un problema. Entonces, el primer aspecto es ese aspecto étnico. 88-90% árabes, una inmensa mayoría, pero hay una minoría de un 10-12% que son otras minorías étnicas, donde predomina fundamentalmente los kurdos. Ya eso es en cuanto a la etnia. En cuanto a las religiones o credos religiosos, en Siria hay suníes, la rama mayoritaria del Islam, que también son mayoritarios en Siria. Son aproximadamente el 70% de la población. Ahí dice 74, pero yo diría que más o menos un 70. Luego están los alawitas. Y los alawitas, esto hay que entenderlo desde todo ese desglose del chiismo. Y por ejemplo, Alejandro, que después nos va a hacer una exposición sobre el chiismo, nos va a explicar mucho más a detalle, este asunto de las diferentes denominaciones, vertientes del chiismo. Y eso tiene que ver fundamentalmente con el imán al que sigue cada uno de esos grupos. Entonces, por ejemplo, los de Yemen, que son los hutíes, la etnia hutí, siguen al cuarto imán, que son los aidíes. Hay otros chiíes que son los septimanos, o sea, siguen al séptimo imán. Los alawitas, tengo entendido que siguen al décimo imán. Son décimos o decimanos, los alawitas. Y los iraníes son duodecimanos, o sea, siguen al 12º imán, que según la tradición del chiismo es un imán oculto, está en ocultación, porque a todos los imames anteriores, si no los mataban, los metían a la prisión y morían en prisión, o sí, Alejandro tiene al-Mahdi, que es el 12º imán, que está en ocultación. O sea, según los chiitas iraníes, ellos creen que ese imán está oculto y algún día saldrá de su ocultación y dirigirá los ejércitos del pueblo chiita. Porque es que esta pelea viene de atrás, no me voy a meter, muchos de ustedes conocen la pelea entre sunitas y chiitas. Sobre ese tema pues no me voy a meter. Entonces, tenemos un 70 más o menos de la población suníes. Los alawitas son una vertiente del chiismo, pero ojo, se les denomina una derivación del chiismo, pero per se son un rito propio. Es más, los mismos chiitas sirios, porque en Siria hay propiamente chiitas, no alawitas, sino chiitas como tal. Los mismos chiitas sirios, que son una minoría muy pequeña, no ven con buenos ojos a los alawitas, porque los alawitas tienen unos ritos, por ejemplo, no sé si llamarlas misas o algo así, ellos las hacen en privado y tienen una serie de ritualidades, por eso hace que pocos se conozcan. Los rezos, profe. ¿Cómo? Los rezos, ellos le llaman el rezo. Los rezos y todos los ritos que ellos hacen, muchos de ellos los hacen en privado, los alawitas. En eso se parecen mucho a los drusos,
que los drusos, además los drusos son una especie de religión sincrética porque mezclan elementos del cristianismo, mezclan elementos del judaísmo inclusive, pero se les denomina también una rama del Islam de la variante chiita, a los drusos. Entonces tenemos, ¿qué es lo que pasa en Siria? Y esto es importante entenderlo, que la mayoría de la población es sunita y las minorías religiosas son alawitas, cristianos fundamentalmente. También hay drusos, como les decía, y los muy perseguidos y poco comprendidos yazidíes, que los yazidíes en su mayoría son más o menos, se calcula que los yazidíes son entre 1.200.000 y 1.500.000 en todo el mundo. De ese 1.200.000, 1.500.000, póngale 1.000.000, son de etnia kurda. O sea, son étnicamente kurdos, pero la religión yazidí es una religión preislámica. Ellos tienen su propia ritualidad y son una, como lo dice ahí en la presentación, son una especie de secta gnóstica, tiene elementos del zoroastrismo y por ejemplo en este tema del Estado Islámico ellos fueron muy perseguidos, sobre todo en Siria. Léanse ese libro de Nadia Murad, que se llama Yo no seré la última. Nadia Murad precisamente era una kurda yazidí. Ella fue esclava sexual esclava sexual en la ciudad de Mosul, en Irak, por parte del Estado Islámico. Entonces, ya entendiendo esta composición de Siria, hay que entender cuál fue el juego que jugó Francia en Siria antes de irse de Siria. No me voy a meter muy atrás en la historia porque me voy a centrar en la, digámoslo así, historia reciente de Siria, siglo XX y siglo XXI. Este país hizo parte de lo que se llamó el Imperio Turco Otomano. ¿Qué pasó luego? Para 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, se proclama por parte de los sirios su independencia de Francia. ¿Por qué? Porque acuérdense que el contexto era el de la Segunda Guerra Mundial, la Francia era la Francia de Vichy, el norte ocupado por los nazis, el sur era un gobierno títere, por lo tanto los sirios aprovechan ese, entre comillas, vacío de poder para proclamarse independiente, pero solamente ya en 1944, cuando la correlación de fuerzas para todos estos gobiernos del eje y sus fuerzas aliadas, entre estos la Francia de Vichy, estaba en su contra, Siria logra su independencia definitiva, o sea, ya es un Estado-nación independiente en la escena internacional. ¿Y qué tiene que ver esto con la guerra que hoy en día se vive en Siria? Tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque lo que hacía Francia en la época colonial era la estrategia del contrabalanceo del poder. Es decir, si tenemos un 70-75% de la población sunita, ¿cierto? Yo, imperio colonial, tengo que aliarme con las otras minorías para contrabalancear ese poder de esa gran mayoría. Entonces Francia lo que hizo fue eso. Francia lo que hizo durante todo ese periodo colonial fue apuntalar, sobre todo en el estamento militar, a los alawitas y también a los cristianos, obviamente, pues porque Francia era un imperio cristiano. Entonces, ese contrabalanceo del poder tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy en día. ¿Por qué? Porque a pesar de que los cristianos eventualmente puedan reconocer que Bashar al-Assad ha cometido crímenes, por lo menos para los cristianos es una garantía de que se les permite seguir estando, viviendo y creyendo en Siria por parte del gobierno al-Assad. Y al-Assad lo sabe, al-Assad mantiene
mantiene esta correlación de fuerzas del contrabalanceo del poder francés, con un elemento adicional, es que ya su padre, Hafez al-Assad, venía implementando otra estrategia. ¿Cuál es la otra estrategia que implementó Hafez, el papá de Bachar? Casar a sus familiares con hijos de las prestantes familias sunitas. O sea, fue más allá, dijo, a la élite del sunismo la voy a casar con la élite del alawismo, digámoslo así, para de alguna manera ir más allá de esa estrategia de contrabalanceo del poder, sino que irse ganando, por ejemplo, a los ulemas sunitas y sobre todo ganarse a los comerciantes de Alepo y a los terratenientes de las provincias de Homs y de Hama, que están entre Damasco en el centro suroccidente del país y Alepo, que está más al norte del país. Homs y Hama se puede decir que son dos provincias que están casi que a la mitad. Lo que pasa es que Homs se extiende mucho más al oriente. Entonces, esa estrategia de contrabalanceo del poder es lo que ha llevado a que de alguna manera se estén alineando o se explica una especie de alineamiento de fuerzas dentro de la guerra de Siria. Alejo, levantaste la mano. Bueno, una pregunta cortica. ¿Cómo llega Hafez al-Assad al poder? Y pues sí, ¿cómo se da lo del partido Baas en ese tiempo? Si me deja continuar, le cuento. No, mentiras. Ya voy para allá. Bien, ¿qué pasa? 44. Siria es un Estado-nación independiente. Francia, estrategia del contrabalanceo del poder. Francia se va, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Al irse el imperio, luego de la independencia, empieza obviamente un periodo de inestabilidad muy fuerte en Siria, que va desde fin de la Segunda Guerra Mundial casi hasta 1963. Y ese periodo de inestabilidad, pues, ¿qué implicó? Pues una sucesión de gobiernos donde la inestabilidad política fue la constante, y en esa inestabilidad, en ese periodo de inestabilidad política, década del 40 y década del 50 en Siria, ¿cuál fue la constante? Un asesinato de un primer ministro y 3 golpes de Estado, donde no se alcanzaba como es decir, Francia al irse deja, si se quiere, entre comillas, un vacío de poder y empiezan a tratar como de acomodarse las fuerzas. Y en ese acomodarse, pues obviamente se genera un periodo de inestabilidad donde se dan toda esta serie de golpes de Estado. En 1963 se da un golpe de Estado, muy fuerte, donde una serie de altos mandos militares, cuya característica fundamental es que eran alawitas. En 1963 ese grupo de militares alawitas da un golpe de Estado en Siria. Dentro de ese grupo de militares alawitas, ¿cierto? Estaba un señor que se llamaba Hafez al-Assad. Hafez al-Assad está dentro de este grupo de militares que toman el poder. Hafez al-Assad tenía vínculos de alguna manera con algunos miembros del Partido Comunista, sobre todo Michel Aflaq, pero ¿qué es lo que pasa? Que es que aquí le hacen, como se dice, la pata de perro al Partido Comunista de Siria. El Partido Comunista de Siria, curiosamente, se termina casi que volviendo oposición en el contexto de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque a Michel Aflaq, por ejemplo, lo exilian. Él se ve obligado a exiliarse. Entonces, ¿qué pasa? Que la figura de Hafez al-Assad y todo este golpe del 63 copia, porque realmente, Alejandro, para tratar de responder a tu pregunta,
el baasismo se copia de todo lo que venía pasando con Egipto. Se puede decir que el precursor ideológico de las ideas del baasismo, que es el Partido Árabe Socialista, que tuvo una rama en Siria y una rama en Irak, esos fueron los dos Baases, el Baas sirio y el Baas iraquí, que después terminan peleando. Después, curiosamente, terminan peleando. ¿Por qué? Porque el Baas sirio, pues obviamente era liderado por un alawita y el Baas iraquí era liderado por un sunita, Saddam Hussein. Entonces, esos dos basismos en última instancia terminan casi que cogiendo caminos aparte y se puede decir que enfrentados posteriormente. Entonces, ese basismo, ¿cómo surge? Como una emulación de todas esas ideas árabes nacionalistas de Gamal Abdel Nasser en Egipto. De hecho, recuerden que en 1956, sí fue en el 56, se creó la RAS, que fue la República Árabe Socialista. Ah, no, perdón, fue me corrigen muchachos. No es la RAU, República La Árabe RAU. Unida. Pero fue en el 56, ¿cierto? No, fue después de la guerra del Suez, antes de que ya era Hafez. Duró 2 añitos apenas. Sí, la RAU. Sí, fue antes de que llegara Hafez. Eso fue después de la guerra Del Suez. eso fue lo que detonó la guerra de los 6 días. Entonces, ¿qué pasa? En 1963 llega esta línea de generales alawitas, toma el poder en Siria, un golpe de Estado y empieza toda una alianza con Egipto. ¿Qué pasa con la figura de Hafez al-Assad? Resulta que Hafez al-Assad, que es el papá del actual presidente de Siria, empieza una vertiginosa carrera en las Fuerzas Armadas. De hecho, él en 1965 fue nombrado, ¿cómo se dice? El mariscal del aire, pues, el comandante de la Fuerza Aérea de Siria. 2 años después se da la famosa Guerra de los 6 días, 1967. La figura de Hafez al-Assad quedó muy golpeada en esta guerra. ¿Por qué? Porque él era el comandante del aire y literalmente lo cogieron con los calzones abajo, porque ustedes saben que Israel ataca por sorpresa y casi que deja inútil la Fuerza Aérea de Siria y la Fuerza Aérea de Egipto en un mismo golpe. Sin embargo, a pesar de ese descrédito en el que entró Hafez al-Assad en esos años, finalmente se mantiene en este círculo de poder y en 1970 él da un golpe de Estado. O sea, él ya toma el mando del país. Dentro de todo ese grupo de generales, él da un golpe de Estado y se queda con el poder. Obviamente monta un régimen duro, un régimen de mano de hierro, se alía muy fuerte con la Unión Soviética y Hafez al-Assad se mantiene en el poder en Siria hasta el año 2000. Hay una parte curiosa de Hafez al-Assad que no le cuentan a la gente, y es que en la década del 90, como hicieron muchos mandatarios en el mundo, él intentó hacer aperturas económicas en Siria. O sea, todo ese tema de la apertura neoliberal que no solo se vivió en Colombia, allá también se dio. ¿Qué pasó? Que las élites terratenientes y sobre todo los industriales de la zona de Alepo y de la zona de Damasco se opusieron, y sobre todo el estamento militar, que también tenía alguna influencia en sectores de la economía, se opuso a las medidas de apertura económica y a Hafez le tocó reversar, echar para atrás. Resulta que en el año 2000 Hafez al-Assad muere, pero ya estaba todo preparado para la sucesión para que Bashar al-Assad llegara al poder. ¿Por qué? Porque es que en 1994 a Bashar al-Assad le toca comenzar a hacer carrera express para ser presidente de Siria. Entonces ustedes dirán, ¿cómo así? Y sí, resulta que Bashar al-Assad
era un odontólogo, es un odontólogo, estaba en Londres muy contento estudiando allá de cuenta de la plata del papá, y de un momento a otro le toca regresar a Siria, de afán, a hacer cursos militares hasta lograr un alto grado militar y apuntalarse. ¿Por qué? Porque es que pasó algo imprevisto, y es que en 1994 el hermano mayor de Bachar, quien era realmente la persona que estaban perfilando para reemplazar a Hafez, que es Basel al-Assad, su hermano mayor, muere llegando al aeropuerto de Damasco en un rompoy. Quién sabe a cuánta velocidad iba, parece que iba a mucha velocidad, la mañana era muy nublada, y creo que fue en enero de 1994, muere en un accidente automovilístico, Basel al-Assad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a Bachar, que era el que, pues que era el que seguía, le tocó volver a Siria, hacer cursos express militar, bueno, y, y prepararse para que en el 2000 casi que lo ungieran como presidente de Siria. Desde el año 2000, Bachar gobierna Siria, y aunque inicialmente prometió reformas, esas promesas duraron poco por toda esta correlación de fuerzas internas que hay en Siria. Y reformas, yo creo que las que más prosperaron fueron las reformas económicas, porque es que esa es una parte que no le cuentan a la gente, y es que quien llevó el neoliberalismo a Siria fue Bachar al-Assad. Y concretamente su esposa, Asma al-Assad, que trabajó, por ejemplo, para el Deutsche Bank. O sea, realmente Bachar fue el que llevó el neoliberalismo a Siria, y concretamente de la mano de su esposa, Asma al-Assad. Entonces, las promesas que sí definitivamente no cumplió fueron las de apertura política. Él empezó a liberar presos islamistas, empezó a tratar de dar un poco más de libertades a la oposición, pero al poco tiempo reversó y volvió a encarcelar, volvió a torturar, volvió a imponer su mano de hierro. Bien, ahora sí, demos un brinco largo. ¿Por qué? Porque pues tengo que saltarme el año 2005, el tema de las reformas y la reversa y demás, los años previos a la primavera árabe, que fueron años de una situación económica complicada. Hubo un verano muy fuerte que malogró mucho las cosechas, y la falta de libertades, sobre todo, fue lo que yo considero que generó lo que yo llamo la primavera árabe siria, porque primero hubo una primavera árabe en toda la región, pero la primavera árabe siria fue al año siguiente, 2011. Y mi planteamiento es que fundamentalmente eso lo generó la falta de libertades. Alguien me dirá, no, es que la situación económica, sí, la situación económica en Siria era mala, pero si ustedes miran en el escalafón de las economías del Medio Oriente, Siria estaba en la mitad. O sea, yo pienso que realmente lo que llevó a que la gente saliera a las calles a protestar fue el asfixiamiento en cuanto al tema de las libertades y toda la estructura de poder represiva. Porque allá está la policía secreta, que es el Mujabara, la inteligencia, pero también están los chavija, que son una especie de paramilitares que Bachar tiene. Y que, hola. Profe, así como para algo rápido, Currea de Lugo también inclusive... De Currea a Lugo. De Currea a Lugo inclusive conté una pequeña experiencia que le dijeron allá cuando estuvo en Siria justo en esos momentos, que la gente salió a las calles fue porque hubo las primeras protestas por la muerte de un ciudadano a manos de la brutalidad de esas agencias de seguridad. No obstante, lo que pasó es que en vez de Bashar al-Assad castigar a los de las agencias de seguridad, lo que hizo fue reprender a la gente, y allá le decían, si tan solo hubieran colgado 4 o 5 de esa agencia de seguridad, los hubieran ahorcado, ya la gente se hubiera estado tranquila, pero como Bashar antes los apoyó, ahí fue donde la gente se le vino encima. No, pero no fue como tú lo cuentas. Eso es eso se llamó los sucesos de Daraa. Daraa es una provincia que junto con Suweida
están las más cercanas a Israel. Cuneitria, Sueida y Dara son las 3 provincias que están más cerca de Israel. Resulta que en Dara, los sucesos de Dara, ¿qué fueron? Fueron unos peladitos que con un aerosol salieron a pintar las calles de noche. Y una de las pintas decía, el pueblo quiere que caiga el gobierno. Y otra decía, no recuerdo bien, como Bachar, tu tiempo ha terminado. Resulta que a esos peladitos los cogieron, la policía, y a esos peladitos los torturaron y los mataron. Y para la gente eso fue indignante. Y se sabía quiénes eran los responsables. Entonces, en varios de los textos que yo leí, por ejemplo, la gente decía, hombre, si Bachar al otro día sale a la televisión a condenar el hecho y a prometer, ni siquiera puede que los hubieran, a prometer que castigaría a los responsables, decían varios de los testimonios que leí en los textos para mi tesis, decían, hombre, eso se hubiera aplacado. Pero lo que realmente indignó a la gente es que Bachar no solo condenó el hecho, porque es que estamos hablando de adolescentes pelados de 13, 15 años, no solo no condenó el hecho ni castigó a los culpables, sino que empezó a hablar, ya desde ese momento la prédica era esa, en ese momento era discurso, que después en alguna medida se volvió la realidad, por lo que voy a mencionar, es otra cosa, pero en ese momento era un cuentazo. ¿Cuál era el cuentazo? Que es que hacían parte de una quinta columna de agentes extranjeros, que el mismo cuento que echan todos los gobiernos, que es que están sometidos a, y que eso eran unos quintacolumnistas mandados por Arabia Saudita, una conspiración extranjera. Eso a la gente le indignó tremendamente, porque decía, hombre, ¿cómo es posible que este man siga acolitando lo que están haciendo los Chavija y los Mojabarat? Pues, entonces en Dará la gente protestó y peor, Bachar contesta a la protesta con más represión. Entonces ya no solo era Dará, ya después fue Damasco, ya después fue Alepo, ya después, ya después fue Cuneitria y ya después fue Raqqa y ya eso se regó. Ya eso Listo, se profe, regó gracias. como el aceite, pues, como la gasolina. Entonces, esos sucesos de Dara fueron los que generaron las protestas, pero además la gente dentro de las protestas también pedía, hombre, estamos asfixiados. Pues mi posición personal, ya que otra persona que tenga una visión más economicista diga que es que el problema fue la crisis económica sí había, pero vuelvo y les digo, Siria estaba en la mitad de la tabla, Yemen estaba peor, habían muchos países peor que Siria. Yo pienso que lo fundamental era la falta de libertades, la gente ya estaba mamada. Entonces, la primavera árabe siria realmente empieza con una serie de manifestaciones de la ciudadanía a lo primavera árabe, desarmada, en contra del gobierno. ¿Qué pedían? Más apertura, menos asfixiamiento. ¿Cuál fue el error? Error tras error. Y yo pienso que en eso Bachar, y no se la va a hacer, él no se va a hacer una autocrítica. A él, porque ya lo vamos a ver en el 2015, Rusia le salvó el juego, pero realmente el error tras error es cuando la gente empieza a salir en Damasco, en Daraa, en Alepo, en Homs, empiezan a contestarle con fuego letal. Eso es como si aquí en Medellín la gente saliera a protestar y la policía, pues como lo que pasó en Bogotá en el septiembre pasado. La policía disparó, fue de frente, y aquí los muertos fueron 20, pues que en Siria se contaban por centenares. O sea, la cosa fue brutal. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos un contexto donde la gente sale a protestar, le responden con bala, algunos miembros del ejército no estuvieron de acuerdo con eso. ¿Qué pasó? Empezaron deserciones dentro del estamento militar de Siria. Y ya la oposición, esto es más o menos 2011, porque las protestas empiezan en marzo, abril,
empiezan las deserciones. Ya en el mismo 2011 ya habían escaramuzas armadas con miembros de los Chavija y los Mujabarat, de miembros de la oposición y soldados desertores. Obviamente llegó plata de afuera también, eso hay que reconocerlo. Pero para el 2012, por eso hago esta escalita de año tras año, esta exposición va a ser muy a la carrera, es más, yo creo que ya van a ser las 6. Para el año 2012 ya se radicaliza la oposición y ya se empieza a dar una lucha interna de grupos de opositores armados contra el gobierno armado. Es más, uno de los que más bala dio aquí fue el hermano menor de Bachar al-Assad, Mael al-Assad, que él es el comandante del 5º destacamento. Y hay videos que muestran a Mael al-Assad dando bala a la multitud, o sea, desarmada. Entonces eso indignó tremendamente no solo en Siria, sino que pues obviamente Al Jazeera explotó esto políticamente y todas estas imágenes pues las llevó al resto de países árabes y esto indignó mucho, sobre todo fuera de Siria. Entonces aquí se puede decir que hubo una lucha interna, pero ya para el año 2013 se puede decir que la oposición empieza a ganar, como se dice, bastiones. Guta, el mismo Homs, la parte sur de Damasco, en Daraa también ganan un bastión grande, en Alepo también ganan la parte oriental. Empiezan a consolidarse posiciones. Ustedes ven un mapa y ya mostraba posiciones de la oposición, obviamente Idlib, que todavía la mantiene, y otras. Empiezan a verse zonas en rojo y zonas en verde. Si ustedes siguen ese coso del IUP Map y se retrotraen al 2013, ustedes ya ven zonas en verde y zonas en rojo. Entonces, ¿qué empieza a pasar acá? Empiezan a darse ofensivas y contraofensivas. Ofensivas y contraofensivas. Para este momento, Rusia no se había metido de lleno. Es lo importante, porque estos son los años donde va a echar la vedura, sobre todo 2013, 2014 y 2015 hasta septiembre. Entonces se consolidan posiciones, zonas en rojo y zonas en verde, zonas del gobierno, zonas de la oposición. Pero ya para la segunda mitad del 2013 y sobre todo el año 2014, se da lo que, esto no es mío, esto es de un autor de mi tesis que se llama, uno de los autores que cito en mi tesis que se llama Ignacio Álvarez Osorio. En Siria se da la deriva islamista, él la denomina así, la deriva islamista. ¿Cuál es la deriva islamista? Álvarez Osorio tiene una tesis y es la siguiente. Hombre, todo empezó como un problema de una oposición. Pero no hay que negar que habían islamistas adentro de Siria, pero lo que Álvarez Osorio llama la deriva islamista es que el conflicto se empantana cuando llegan los yihadistas. Fundamentalmente, el Estado Islámico y Al-Nusra, que Al-Nusra es Al-Qaeda en Siria. Alejo dice, llegó de la mano del Frente Al-Nusra. ¿Quién llegó de la mano del Frente Al-Nusra? Alejo. No, profe, que la deriva islamista llegó de la mano del Frente Al-Nusra, a eso me refiero. Exacto. El Frente Al-Nusra es Al-Qaeda en Siria. ¿Qué pasa? Que esta guerra es tan compleja que es que entre los mismos yihadistas hay pelea. ¿Cuáles son los dos principales grupos yihadistas o los más reconocidos en la guerra de Siria? Son Al-Nusra, que ahora se llama Hayat Tahrir al-Sham, y el Daesh, o Estado Islámico. Pero hay otros. Es que esto es bien complicado. Hay otros islamistas. Está Liwa al-Tawhid, está el ejército del Islam, está, no, es que ahorita les voy a mostrar el mapita de los
la lista de los que están metidos en Siria, y miren, esto es más o menos como en internet agrupan como al decir a las tres grandes fuerzas que combaten en Siria. O sea, miren la cantidad de grupos islamistas que hay en Siria. El Frente Islámico, el ejército libre sirio, no sé por qué lo meten aquí, porque realmente el ejército libre sirio no son yihadistas. Realmente el ejército libre sirio es lo primero de la sociedad civil que se junta con militares, desertores, para combatir a las fuerzas de Bashar al-Assad. Al-Nusra, que es Al-Qaeda en Siria, es que es más, porque hay una pelea de islamismos, porque ustedes saben que Al-Qaeda y el Estado Islámico no la van. ¿Por qué no la van? Porque el líder de Al-Qaeda era Osama Bin Laden. Luego de que Osama Bin Laden sale del escenario, queda Ayman al-Zawahiri. Ayman al-Zawahiri, el egipcio, que fue marxista y después se volvió el segundo al mando de Al-Qaeda. Ayman al-Zawahiri le da la orden a Muhammad al-Golani que sea el que dirija la guerra en contra del gobierno de Bashar al-Assad. Y resulta que cuando le da la orden a Ibrahim al-Badri, que ustedes saben que Ibrahim al-Badri era el nombre real de Abu Bakr al-Baghdadi, que se convirtió en el califa del Estado Islámico, cuando al-Zawahiri le da la orden a Ibrahim al-Badri o a Abu Bakr al-Baghdadi de que se ponga a las órdenes de Muhammad al-Golani, Abu Bakr al-Baghdadi dice, no señor, ¿por qué? No, pues yo, o sea, armó rancho aparte y sacó una escisión de Al-Qaeda, que es el Estado Islámico. Realmente el Estado Islámico es una escisión de Al-Qaeda. Inclusive en la guerra en Siria se han dado bala, siendo dos islamistas, siendo dos grupos islamistas. Entonces, la deriva islamista es que Al-Nusra, Al-Qaeda, Liwa al-Tawil y toda esta serie de grupos islamistas llegan a las zonas donde está el ejército libre de Siria. Y inicialmente les dicen, bueno, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Usted y yo tenemos como enemigo al régimen de Bashar al-Assad, combatámoslo juntos. Pero eso se termina volviendo el huevo de la serpiente. ¿Por qué? Porque posteriormente los islamistas terminan casi que subyugando a los del Ejército Libre de Siria. Eso es lo que Ignacio Álvarez Osorio llama la deriva islamista. O sea, es más, no es Ignacio Álvarez Osorio, sino de Currea, inclusive de Currea Lugo y otro autor que se me escapa en este momento. Ah, no, ya me acordé. Este man de Yassin al-Haq Saleh. Yassin al-Haq Saleh dice que eso es lo mejor que le pudo haber pasado a Bashar al-Assad. La deriva islamista fue lo mejor que le pudo haber pasado a Bashar al-Assad. Eso le vino como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque cuando ya en la escena internacional empiezan a ver que el ejército libre de Siria se empantana en este tema de la deriva islamista, Estados Unidos empieza a mirar para otro lado, los apoyos ya no siguen llegando. ¿Por qué? Porque pues, no iban a estar de acuerdo con esta denominada deriva islamista. Entonces, eso fue lo mejor que le pasó a Bashar al-Assad. ¿Por qué? Porque ante la escena internacional y ante su misma población, él se muestra como aquel que va a salvar a Siria de las atrocidades de los islamistas. Atrocidades que en realidad sucedieron. A los niños cristianos los enterraban vivos, le echaban paladas de tierra y los enterraban. Cuando llegaron a Raqqa, por ejemplo, tenían un lema: los alawitas a la tumba y los cristianos a Beirut. Y a los cristianos les decían, bueno, ustedes pagan, creo que es la fitna, no es la fitna, es el zakat,
ustedes pagan el impuesto, o sea, si ustedes quieren profesar su religión, primero la profesan en privado y segundo tienen que pagar un impuesto, si no, se van. A los alawitas y directamente los mataban. Entonces eso le sirvió a Bachar al-Assad. ¿Por qué? Porque cuando el Estado Islámico llegó a Alepo y tomó barrios, por ejemplo, de alawitas o de cristianos, fueron unas matanzas tremendas. Es más, mataban hasta mismos sunitas, moderados, que no estaban de acuerdo pues con esa visión tan extrema. Entonces eso le vino como anillo al dedo a Bachar al-Assad, esa deriva islamista. Entonces para el 2014 Estado Islámico y Al-Nusra y estos se consolidan en algunas zonas de Siria, Raqqa, la zona del norte, mataron muchos kurdos. Yo pienso que hay unos que dicen que el principal punto de inflexión de la guerra fue la intervención de Rusia. Yo diría que fue uno de los tantos. Pero el otro punto de inflexión para mí, que fue la primera batalla real que el Estado Islámico perdió en Siria, fue Kobane, a manos de los kurdos. Yo pienso que la batalla de Kobane, si se quiere, fue como el Stalingrado del Estado Islámico. Porque a partir de ahí el Estado Islámico llegó como a su punto de máxima expansión y después llega la intervención rusa, el apoyo de Estados Unidos, etcétera, etcétera, y el Estado Islámico empieza a perder territorio. Pero, por ejemplo, toda esa zona del norte, toda esa zona de Al-Mayadín, Abu Kamal, Raqqa, esta otra provincia que se me escapa en este momento, sí, toda esa zona del desierto de Homs, ¿cómo es que se llama esta otra? Deir ez. Deir ez-Zor, gracias Sergio, Deir ez-Zor, todo eso era dominio del Estado Islámico, todo eso lo dominó el Estado Islámico y se cogió los campos de petróleo y se enriqueció de cuenta de eso porque Erdogan y el hijo de Erdogan les compraba el petróleo de contrabando y las estatuillas, que es que también ese fue un daño al patrimonio de Siria, el patrimonio arqueológico. Lo que eran construcciones arqueológicas de más de 2000 años, de toda esa, de los asirios y de lo que dejaron los persas, todo eso lo dañaron. Y las estatuillas las vendían de contrabando. Y ya me acabó el tiempo porque ya faltan 5 minutos. Y no he dicho nada, no alcanza a decir nada. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La deriva islamista. Pero en el 2015 fue el año hasta la mitad, más o menos, o incluso se puede decir que hasta el final del 2015, del clímax del Daesh. O sea, es el año en el que el Estado Islámico logra su mayor expansión territorial. Tiene Mosul en Irak, tiene Kirkuk en Irak, tiene toda esa zona de ¿cómo es que se llama esta provincia iraquí? Al-Anbar, que es la provincia iraquí fronteriza con Siria, tiene Raqqa, tiene Deir ez-Zor, tiene Abu Kamal, tiene pedazos de Homs, tiene algunos dominios en Hama, o sea, tiene mucho territorio ganado. Pero el otro punto de inflexión fue septiembre de 2015. En septiembre de 2015, Rusia definitivamente, al ver que la caída del gobierno de Bachar al-Assad era inminente, decide intervenir y meterse de lleno en el conflicto, mete toda su aviación y le saca las castañas al fuego a Bachar al-Assad. A partir de la intervención de Rusia, sobre todo del apoyo aéreo, ustedes saben que el apoyo aéreo es el que permite a las tropas de tierra avanzar y consolidar territorio. Bachar al-Assad empieza a retomar territorios. En el 2016 lo llamo por eso el año de recuperando lo perdido y se abre otro frente. ¿Por qué? Porque es que esta guerra es un montón de guerras metidas dentro de una sola guerra. ¿Cuál es el otro frente? Es el frente de que empieza con la operación Escudo del Éufrates.
Es decir, Turquía se mete a Profe, combatir a los kurdos. puede repetir que se le recortó y no se le escuchó bien por ahí 15 segundos, los últimos 15 segundos. ¿Hasta dónde me escuchaste? Ah, bueno, también que confirmen los compañeros para ver si solo fui yo. Solo fue usted, yo lo escuché perfectamente. Stuart, te estaba diciendo que para 2016 pasan dos cosas importantes. Primero, Bashar al-Assad, de la mano de Rusia, empieza a recuperar territorios en Siria. Ya, por ejemplo, Homs y Alepo se recuperan a sangre y fuego. Y lo que ponía Alejo ahí es las bombas de barril. Es que el que tiraba y tira quizá bombas de barril es Bashar al-Assad. O sea, muchos de los textos que yo he leído narran de una manera muy cruda los daños que hacen las bombas de barril, que además son ¿cómo se dice? Son armas prohibidas por el DIH. Porque es que además es que aquí hay otra denominación que Al-Aqsa le llama el nihilismo asadiano. El nihilismo asadiano es para Al-Ghazali, es decir, es el que pregona Bachar, pero fundamentalmente los chavija, que son los paramilitares que son más papistas que el Papa, más asadistas que el mismo Asad. Los chavija dicen o Bachar o quemamos el país, o Bachar o nadie. Entonces eso es lo que Al-Ghazali llama el nihilismo asadiano. Y en Homs fue así, o sea, la zona oriental de Homs literal la barrieron, literal. Y los francotiradores es una cosa impresionante, o sea, hay un río, no recuerdo ese río que atraviesa Alepo y divide la zona este de la zona oeste. Ese río se volvió casi que, esa agua se volvió pútrida, putrefacta, un olor impresionante de la cantidad de cadáveres que tiraban a las aguas de este río. Entonces, en el 2016 se abre otro frente que se inicia con la operación Escudo del Éufrates en Siria, que fue que Turquía se metió a darle a los kurdos. ¿Por qué? Porque pues es que esto tiene otra explicación y es el tema de que Turquía no quiere que se cree una retaguardia estratégica en Siria para las guerrillas kurdas del PKK y demás. Entonces, como pues turcos no quieren a kurdos, nunca los han querido, pues se metieron a Siria a matar a los kurdos sirios. Operación Escudo del Éufrates entre agosto del 2016 y enero del 2010, el 2016. Y la campaña de Raqqa, que fue entre agosto y enero, no, el escudo del Éufrates fue entre agosto del 2016 y enero del 2017. Y la campaña de Raqqa fue para desalojar al Estado Islámico de Raqqa. Porque si decían que Mosul era la capital del Estado Islámico en Irak, decían que Raqqa era la capital del Estado Islámico en Siria. De hecho, busquen documentales por internet donde mostraban cómo ellos administraron a Raqqa. Tenían tribunales islámicos, manejaban la parte administrativa. Bueno, eso es otra discusión. Lo que pasa es que esto, como dice Alejo, es que esto va para un curso. O sea, lo que yo tengo aquí para hablar de Siria, eso da para un curso, pues. Entonces, bueno, aquí estoy es como por encima. En el 2017 recapturan definitivamente Alepo, Deir ez-Zor y demás bastiones del Daesh. Casi que el 2017 fue el punto donde el Daesh pierde sus principales bastiones. El Estado Islámico empieza a reducirse a su más mínima expresión. 2018 caen los bastiones rebeldes, o sea, luego de que como se dice, Rusia y Assad y Rusia y los kurdos, en esto se ponen de acuerdo, kurdos, gringos, Assad y Rusia, dicen, bueno, vamos a solucionar el tema del Daesh. Ustedes saben que ahí hubo plata saudí,
plata catarí. Después de que solucionemos el tema del Daesh, vamos, pues ya vamos, dicen Bachar y los rusos, vamos por los bastiones rebeldes, fundamentalmente Hama y Guta. Guta está mal escrito ahí porque es Gouta, que es como la parte rural de la provincia de Damasco. En el 2018 caen esos bastiones, también caen otros bastiones al sur, sobre todo en la zona de Daraa y Suweida, bastiones rebeldes también. Y en el 2019 Turquía, ustedes saben que Turquía en este momento todavía tiene de facto cogida una zona del norte de Siria, que es una especie de tierra de ellos. Turquía se consolida en el norte. Turquía lo que buscó fue partir los 3 cantones kurdos, que son Kobane, la Yazira y Afrin. Y se consolida en esa zona del norte de Siria. Para el 2020 empieza la ofensiva final de Bachar al-Assad, que sigue hasta hoy en día, no ha podido, no se cierra la pinza, como digo, en el 2021, que lo catalogó el fin del comienzo. Ahora les voy a decir por qué digo el fin del comienzo. La ofensiva final en Idlib empieza en 2020 y han machacado la provincia de Idlib y no logran tomarse totalmente la provincia de Idlib. ¿Por qué? Porque es que ahí es donde se atrincheró todos los restos de la oposición de Siria, la oposición no islamista, porque eso también es importante decirlo, hay una oposición islamista y una oposición no islamista, y se mantiene curiosamente a pesar de un montón de cosas, como por ejemplo que el Ejército Libre de Siria y los islamistas que hay en Idlib, que son al-Nusra, y pues que ahora se llama Ahayat Tahrir al-Sham y Liwa al-Tawhid, pelean entre sí y todavía hay unos miembros del Daesh ahí. Entonces en Idlib todavía ¿por qué no se logra cerrar la pinza? Hay una explicación, porque Turquía se mete. Y como Turquía se metió a Idlib de frente a apoyar a la oposición, ¿cierto? Es por esa razón por lo que la pinza no se cierra. Entonces Rusia queda ahí como en un sándwich y me parece que la posición de Putin es como algo cínica, porque es que Putin está haciendo en Siria lo mismo que está haciendo en el Nagorno. Quiere quedar bien con todo el mundo. En el Cáucaso Sur quiere quedar bien con armenios y azeríes, y aquí quiere quedar bien con kurdos con turcos y con sirios, y con el gobierno de Bachar al-Assad. Entonces Rusia queda en un sándwich ahí bastante curioso. ¿Por qué? Porque es que los turcos apoyan a todos estos grupos de oposición armada, al gobierno de Bachar al-Assad, que esos grupos de oposición armada a su vez combaten, sobre todo en la zona de Afrin, combaten a los kurdos de las National Defense Force, NDF, las fuerzas de defensa nacionales kurdas. O sea, Turquía apoya la oposición no islamista y no pro-kurda de Siria. Esa oposición a su vez combate a los kurdos en la zona de Afrin, kurdos que a su vez, que les quería mostrar esto, no sé si alcanzo, pero si quieren se meten a la YouMap, y resulta que en la provincia de Kamishli, en este momento, los kurdos de las National Defense Force, de las Fuerzas de Defensa Nacional, o sea, de la policía kurda, están agarrados con el ejército de Siria. Cuando antes llegaron o sea, las YPG y las YPJ no son propiamente las NDF, son otras fuerzas auxiliares, digámoslo así, que apoyan a las fuerzas nacionales de defensa kurda. Entonces, en este momento en Kamishli están agarrados los kurdos con una pequeña bolsa que hay en el aeropuerto de Kamishli que tiene las fuerzas de Assad.
que a su vez, meses antes, estaban ambos juntos combatiendo con los invasores turcos y ahora están agarrados. Y ahí es donde les digo que este es el fin del comienzo. ¿Por qué? Porque la pinza no se ha cerrado por una razón, pero para explicarles la razón me tendría que salir de esta presentación y meterme a la IUMAP. Pero les pediría que se metan a la IUMAP. ¿Y por qué? Porque es que resulta que en el desierto de Homs se están acrecentando los bolsones del Daesh. Entonces, por eso hablo de el fin del comienzo, porque cuando muchas personas pensaban que que era el fin del fin, que definitivamente Bashar al-Assad iba a poder consolidar con mano de hierro todo el poder en Siria, se abre el frente del norte, los turcos se meten al norte, los turcos siguen apoyando el bastión de Idlib, en Kamishli los kurdos le dan a las fuerzas de al-Assad en los pequeños bolsones. En Al-Hasakah, que es más al sur de Kamishli, que son bastiones kurdos, también hay una bolsa de la gente de Assad. El Estado Islámico pasó de una guerra de posiciones a una guerra de guerrillas y casi que hacer una especie de quinta columnistas, sobre todo en Deir ez-Zor y Abu Kamal y en el desierto de Homs, están reorganizándose. Entonces, por eso llamo el fin del comienzo, porque esto todavía tiene más tela para cortar. Es más, en el sur ya se abrió una bolsa de la oposición en la provincia de Daraa. Hay unos pueblitos ahí como de origen cristiano y también musulmanes, donde la oposición está haciendo plan pistola, matando miembros de las fuerzas de Bashar al-Assad y ha logrado consolidar una especie de pequeña bolsa. Entonces, eso es lo que llamo yo el fin del comienzo. Esto fue como lo que muestra ahí. Realmente el problema en Siria no es tanto petróleo, porque es que el petróleo, como pueden ver en ese mapa, está en Irak. La mayoría del petróleo en Siria está en las zonas kurdas, que es en Hasakah y en esta zona de Kamishli, frontera con Turquía y con Irak. Y aquí hay una pequeña bolsita pues en la provincia de Homs. Y esta es la zona de los oleoductos. Pero realmente en Siria el problema no es tanto por petróleo. Más bien es por una de las tesis que por ahí el tal oleoducto chiita en contra del oleoducto que le ofreció Qatar a los sirios que pasara por ahí. Obviamente cualquier proyecto de infraestructura de oleoducto que quiera exportar petróleo y gas a Europa, saltándose el Hormuz y saltándose Bab el-Mandeb y el Suez, necesariamente tiene que pasar por el Levante o Mediterráneo Oriental. Léase Israel, o léase el Líbano, o léase Siria. Necesariamente. Por eso también hay que tener en cuenta esa absoluta ubicación estratégica de Siria. Bueno, se me quedaron muchas cosas por fuera, como por ejemplo toda esa coalición de fuerzas kurdas que hay anarquistas, hay gay, pues hay LGBTI, hay voluntarios antifascistas, anarquistas, marxistas-leninistas, hay españoles comunistas peleando ahí con los kurdos, está toda esta cantidad de islamistas que cada uno tiene un apoyo distinto, unos los apoyan Qatar, otros los apoya Arabia Saudita, y están estas fuerzas que apoyan al ejército de Siria, que es lo que en mi tesis y en el artículo de por qué la guerra en Siria es una guerra interdicta, y es porque mi tesis en ese artículo es que lamentablemente en el estado actual de las cosas en Siria, el futuro de lo que pase con el país en buena medida no está en manos de los propiamente sirios, sino que está en manos de terceros. Una muestra de ello es la conferencia de Astana, cuando gobierno y oposición se quisieron sentar a dialogar. La oposición vio que había un representante iraní, inmediatamente se levantó de la mesa y dijo, qué pena, pero Irán para nosotros es un invasor de nuestro territorio, y nos levantamos de la mesa.
Eh, no, es que ya, pues, hay mucho que decir, pero no hay tiempo. Yo no sé si hay preguntas o qué, pues yo tenía otro montón de cosas aquí que mostrar, el mapita y tal, pero bueno, dejemos la cosa así. Esto no alcanza el tiempo. Bueno, hablen pues que yo ya tengo sed. ¿Me quedaron nudos o qué? Profe, es que Profe, A estamos ver, escribiendo por el chat. los que estaban hablando tanto pues al comienzo, pues ¿qué pasó? A ver, hablen. Stuart, ibas a decir algo, Stuart. Sí, que están escribiendo en el chat. Sí, que a Marlon se Profe, le dañó el micrófono. yo tengo una pregunta. ¿Cómo es lo de los barriles, esos ataques de barriles que mencionó? No, son barriles con pólvora y metralla que se tiran desde helicópteros y eso al caer se fragmenta y eso, pues eso son armas no convencionales. Eso genera un daño tremendo. Juan David dijo, es que ¿qué? Alejandro dijo, demasiado informativo. profe, Hola. yo tenía otra pregunta y tiene que ver más con la cuestión kurda, que digamos lo que esa fue, o ese fue el tema que me dio ingreso pues como a saber un poquito de la guerra en Siria, que también es pues muy complicada para uno entenderla a fondo. Pero yo me pienso y no sé, usted qué opina, ¿cuál sería una solución posible o viable a la situación kurda o a la cuestión kurda hoy día? Porque, por ejemplo, con el proyecto de Rojava, digamos, lo que se propendía o lo que se buscaba también hacer era tener una autonomía sin llegar a tener una decisión directamente pues, del Estado-Nación sirio. Entonces yo me pensaba, realmente de pronto una negociación en cuanto no sé, una reforma constitucional, lo que pueda calmar al menos los ánimos entre Bashar al-Assad y los kurdos. Yo diría que yo siendo un dirigente kurdo desde una posición realista, ojo con lo que voy a decir, yo siendo kurdo, dirigente kurdo desde una posición realista, buscaría aprovechar la oportunidad para negociar niveles de autonomía que me llevaran casi a que listo, reconozco un gobierno central, pero casi que yo me puedo autodeterminar. Y que le muestro a Bashar al-Assad que es que yo tengo fierros con que defenderme en caso de que me quiera atacar. ¿Sí me hago entender? Es decir, más o menos sí lo que vos estás diciendo, más o menos un norte de Irak, que ustedes saben que pues de facto casi que el norte de Irak es otro Irak. Lo que pasa es que en Siria en este momento para los kurdos sirios es muy complicado. ¿Por qué? Por el tema de, pues es que por un lado tienen encima a Turquía y por el otro tienen a Bashar al-Assad, con un agravante, con un agravante. Y es que en los textos que yo leía para mi tesis, eh, los kurdos de Siria y los kurdos de Irak tienen dos visiones distintas, política e ideológicamente hablando. Se puede decir que los kurdos de Irak son más conservadores y más de grandes familias, los Barzani, los Talabani. En cambio, los kurdos sirios están como más impregnados de una visión de izquierda, si se quiere, ahí hay anarquistas, ahí hay marxistas, leninistas, pero yo pienso que predomina más que todo la visión anarquista y ecologista, y de una especie de socialismo libertario, si se quiere así. Pero también hay marxistas, sobre todo, pero los que sí son más línea dura son los marxistas turcos,
que esos sí son MLs. No hablo de Ocalam, porque Ocalam ustedes saben que Ocalam viró al confederalismo democrático, como Stuart lo sabe y Alejo lo pone. Pero todavía hay facciones MLs dentro de los kurdos de Turquía. Entonces, mire que son dos visiones muy distintas. O sea, es más, por ejemplo, los kurdos iraníes, también, pues, muy cercanos al clan Talabani, pero se puede decir que tienen como sus particularidades, ¿cierto? Entonces, en algún momento leía yo en el libro, por ejemplo, de Nadia Murad, que en ese tema del Estado Islámico en Irak, y también creo que pasó en Siria, no, en Irak, había la pelea de los Barzani con los Talabani. Entonces habían dos partidos políticos, uno del clan Barzani y otro del clan Talabani. Y utilizaban a la población la instrumentalizaban. Entonces los Peshmerga, claro, llegaron a Siria a apoyar a los kurdos, pero la verdad, llegó un momento que cuando recibieron, digámoslo así, la orden desde Irak, de bueno, listo, ya dejemos el tema de Siria, ellos se abrieron y realmente les tocó a las guerrillas kurdosirias frentear el corte. Es más, mire con lo que está pasando en el norte de Siria con Turquía, y los kurdos de Irak no se meten. A ver los Peshmerga pues apoyando a sus hermanos de Siria. No. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o... Pues no sé, son muchas cosas que quedan por fuera, pues, la verdad. Que hay demasiada tela que cortar. Lo que sí puedo sacar como conclusión yo, o dejar como conclusión en esta charla, es que esta guerra es muy difícil de entender. Es más, tan es difícil de entender, por ejemplo, que creo que en Deir ez-Zor leía una noticia que habían enfrentamientos entre los... ¡Ey, negra! Que habían enfrentamientos entre las tropas de Assad con milicias iraníes. O sea, llegó un momento en el cual eso llegó a pasar. Obviamente me imagino que eso desde arriba lo hablaron y lo calmaron, pero es que esto aquí es tan complejo que eso llega hasta esos niveles. Bueno, no sé, yo creo que ya o dejemos aquí, ya son las 6:30. Si alguien tiene alguna otra pregunta o dejamos por hoy acá. No, profe, muchas gracias por la exposición. A pesar de que sea un tema muy, muy amplio, en el poco tiempo que se tuvo, dio un panorama excelente y un buen análisis. Bueno, no. Lástima que no, es que este tema para uno abordarlo en una hora es difícil, pero bueno, espero que yo esto no lo entiendo, yo creo que ni el 20 ni el 30%, pero bueno, esperemos que de alguna manera haya tratado de ser claro en lo que quise exponer. Bueno, les agradezco mucho, feliz noche. Adiós, profe. Profe, gracias. Profe, muchas gracias. Bueno, que estén bien, chao.